Conectas Podcast. ¿Por qué los ministros y por qué ese odio contra la vicepresidenta acusándole de que yo soy un peligro? Verónica Abad, la vicepresidenta de Ecuador, está enfrentada con el presidente Daniel Noboa y este la mandó a ejercer unas funciones diplomáticas nada menos que a Israel, con tal de mantenerla bien lejos de la gestión de gobierno. Pero este conflicto no es el único que la institución de la vicepresidencia protagoniza ni ha protagonizado en Latinoamérica. Esta semana en Tenemos que hablar, ¿para qué sirven los vicepresidentes? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Daniel Noboa quiere ir por la reelección en Ecuador el año próximo y para eso, según la Constitución, debe cederle el poder a su vicepresidenta 45 días antes de las elecciones que serán en febrero. Pero como no está dispuesto a hacerlo, su gobierno presiona a Verónica Abad para que renuncie. La vice está confinada contra su voluntad en Israel como una especie de embajadora de la paz y desde allá no para de dar entrevistas para criticar a Noboa. Para hablar de este tema y de los conflictos que genera la vicepresidencia en nuestros países, estamos hoy con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, la verdad que lo de Ecuador es una pelea de telenovela casi, ¿no? Con el pequeño detalle de que se trata de una cuestión de Estado. Claro, porque Noboa y Abad hace menos de un año ganaron las elecciones para completar el mandato de Guillermo Lasso. Y desde ese mismo día no se volvieron a dirigir la palabra. No, recordemos que en Ecuador el presidente tiene la facultad de decidir las funciones que le asignará al vicepresidente o a la vicepresidenta. Y Noboa no tuvo mejor idea que enviar a Abad a Israel para ser mediadora de la paz con Hamas, algo que, por supuesto, sabemos que es una tarea imposible para ella. Por supuesto, pero ¿qué chances tiene de volver a Ecuador la vicepresidenta? Digamos que ninguna por el momento, porque solo el canciller puede ordenarle volver, ¿no? Entonces ella, por eso decimos que está confinada allá y mientras tanto en las entrevistas dice que teme por su vida si vuelve a Ecuador, dice también que no piensa renunciar y que Noboa debería cederle el mando cuando él quiera hacer campaña por su reelección. Pero si ya está hablando de que teme por su vida, la cosa está llegando a niveles verdaderamente increíbles. Es una situación tan insólita que solo revela una cosa, que lo de Noboa y Abad fue un matrimonio por conveniencia. Pero no estamos en este podcast solo para hablar de lo de Ecuador, porque la verdad es que conflictos con vicepresidentes hay para coleccionar en América Latina. Sí, la verdad que son muchísimos, ¿no? Lo que revela que no es un cargo que aporte muchas soluciones a nuestras democracias. Acá te voy a citar un informe de un investigador social, Ariel Sripman, que estudió un poco los conflictos que ha ocasionado la vicepresidencia, la institución vicepresidencial en América Latina. Y él analizó 21 presidencias interrumpidas entre 1978 y 2016 en Latinoamérica. De estas 21, solo en 12 casos el vicepresidente asumió la presidencia, como ocurrió en Brasil en 2016 con Michel Temer cuando destituyeron a Dilma Rousseff. Es decir, digamos en solo la mitad de los casos la vicepresidencia no sirvió para su principal cometido, que es la sucesión presidencial. Además, este investigador encontró que en el 94% de los países latinoamericanos, es decir, en casi todos los que tienen vicepresidencia, ha habido conflictos con el vicepresidente en al menos una ocasión en los últimos 20 años. Bueno, y tú que eres argentino, Leo, pues debes tener muy fresco aún el conflicto que tuvo Cristina Kirchner con su vicepresidente Julio Cobos. Sí, por supuesto. Ese fue, digamos, quizá el mayor conflicto que ha habido con un vicepresidente acá en la Argentina. Brevemente, Cobos fue compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2007 y 6 meses después de asumir, a él le toca, digamos, la ingrata tarea de desempatar una votación en el Senado. El vicepresidente acá en Argentina tiene ese rol, además de la sucesión, de presidir el Senado y no vota ni propone leyes, pero en el caso de empate tiene que desempatar y a él le tocó desempatar una ley muy polémica que había propuesto el gobierno y él precisamente votó en contra, ¿no? Eso le ocasionó casi una pelea a muerte con el oficialismo y el kirchnerismo y a pesar de que no renunció debió completar el mandato enfrentado completamente
al gobierno que él integraba. Bueno, le pregunté a Julio Cobos, que hoy es diputado nacional, qué fue lo mejor y lo peor de su experiencia como vicepresidente. Bueno, en el recuerdo de lo mejor y lo peor se mezclan las situaciones, ¿no? Porque me tocó a mí desempatar en una situación complicada, donde estaba en riesgo la paz social. Entonces lo mejor que pude hacer es votar con el conflicto por el campo, en contra de una resolución que venía por el Poder Ejecutivo, que fue la conocida resolución 125, por lo menos conocida acá en Argentina. Entonces tuve esa responsabilidad y creo que fue acertar la decisión. La peor experiencia, bueno, sucedió después, ¿no? Porque después del diálogo que tuve con la presidenta entonces, Cristina Fernández, nuestra relación, bueno, no se vio afectada por esta decisión que yo tomé, y de ahí quedó prácticamente limitada la función mía como vicepresidente a presidir el Senado, más allá que la reemplacé por más de 180 días a la entonces presidenta de la Nación. Leo, pero hoy también hay conflicto entre el presidente Milei y su vicepresidenta. Sí, no ha llegado al nivel del que contamos, pero es cierto que Victoria Villarruel quiere tener cierta autonomía en sus decisiones y sobre todo en el manejo del Senado, y en el gobierno de Milei la deja afuera de muchas de las decisiones que toma desde el Poder Ejecutivo. Pero bueno, no quiero centrar todo esto en un análisis de Argentina, porque en Latinoamérica tenemos muchos casos de mujeres vicepresidentas que están de alguna manera ninguneadas por los presidentes. En Colombia ustedes tienen el caso de Francia Márquez, pero también hay mujeres vicepresidentas en República Dominicana, en Guatemala y en Uruguay hoy, y ni que hablar de las vicepresidentas en las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Leo, el origen de la institución de la vicepresidencia se remonta a la Constitución de Estados Unidos, y de allá la tomaron los presidentes latinoamericanos en el siglo XIX. En realidad, ¿cuál es la función básica de este cargo, Leo? La función básica es esa, la de suceder al presidente, es casi la única función que tiene. Pero bueno, hay algunos países que le han dado otro rol, y bueno, contábamos el caso de Ecuador al principio, este caso de Argentina, o en Colombia, que Francia Márquez tiene a su cargo un ministerio de la igualdad. Pero es cierto que, bueno, hay otros países donde básicamente el vicepresidente es un verdadero suplente del presidente, como en Bolivia, Costa Rica, en Honduras o hasta en Perú, donde el caso de Dina Boluarte, que fue vicepresidenta de Pedro Castillo, bueno, ella hoy ocupa la presidencia tras la renuncia de Pedro Castillo hace un poco más de un año. Pero en esas circunstancias uno podría pensar que la figura del vicepresidente o la vicepresidenta pues es prescindible, ¿no? Si no tiene funciones primordiales, ¿por qué no puede tener uno más bien un orden sucesoral a partir del ministro más importante para el caso de que renuncie o fallezca el presidente? Bueno, es lo que sucede justamente, o los modelos que tienen México y Chile, los dos países de América Latina que no tienen la figura del vicepresidente en sus constituciones. Claramente la vicepresidencia no es imprescindible, como me lo explicó la constitucionalista Ximena Ron, al menos en el caso de su país, Ecuador. Es verdad que ya en términos prácticos no sirve de mucho, porque bien este reemplazo se puede hacer a través de otras figuras, que de hecho la misma Constitución en este momento la prevé, que es que el presidente pueda nombrar, en caso de una ausencia temporal, a su ministro de mayor confianza, que digamos guarda mayor lógica, o que ya digamos en el caso de una ausencia definitiva se pueda reemplazar por quien ejerza la titularidad de la siguiente función del Estado, que en este caso sería la función legislativa. O sea, existen formas legales y constitucionales de que puede haber un reemplazo del presidente de la República en el caso de ausencia sin incurrir en la figura del vicepresidente. Leo, me gustaría profundizar en el caso de México, donde la vicepresidencia creó tantos conflictos, muchos de ellos violentos, en el siglo XIX, que en 1917 los mexicanos decidieron eliminar esa figura de su constitución. ¿Cómo funciona el mecanismo de sucesión presidencial en ese país? Bueno, en México, en caso de vacancia de la presidencia, es el Congreso el que debe nombrar al sucesor, y mientras tanto el cargo lo debe ocupar el secretario de Gobernación, que sería el cargo más alto después del presidente, sino en su defecto otro ministro del gobierno. Y en Chile el sistema es similar. Y fíjate que justamente esos son los dos países que más estabilidad institucional han tenido en las últimas décadas. Allá no ha habido renuncias ni gobiernos interrumpidos.
Claro, y esa es la paradoja, ¿no? La mayoría de los países de América Latina tienen vicepresidente y es donde mayores conflictos de poder se producen. Y donde no hay vice, la estabilidad parece ser mayor. Es lo que me cuenta el jurista mexicano Arturo Ramos. Él descarta que allá en México se vaya a rediscutir alguna vez reinstalar la figura del vicepresidente, justamente porque les ha evitado un montón de problemas. Y hoy en día no hay discusión alguna sobre la viabilidad o si debería de reintroducirse la vicepresidencia. En el siglo XIX fue desastrosa porque la inestabilidad del país, la ambición de muchos vicepresidentes justamente provocaba que al ser el sucesor inmediato del presidente, pues había una tentación enorme por activar esa sustitución ante la falta del presidente, y me parece que sí es un motivo de mayor estabilidad. Es decir, eliminamos de tajo la posibilidad de que un eventual vicepresidente ocupe ese cargo. El no tenerla me parece que sí nos ha ahorrado muchos problemas en ese sentido y no vemos discusión alguna, no hay alguna posibilidad de que se plantee o que se esté analizando reintroducirla. Está totalmente desterrada esa idea en México. Y lo más curioso es que a pesar de los conflictos de los que hablamos, ningún país está planteando eliminar la vicepresidencia. Es decir, es como si fuera un mal, en realidad no necesario, sino innecesario. Sí, porque donde no existe, como vimos, se evitan algunos problemas. Incluso Cobos, el ex vice de Argentina, reconoce que hay pocos casos de buena relación entre presidente y vice, pero él igual sostiene que no se debe eliminar la vicepresidencia, sino que se puede cambiar en realidad el método de elección. Son contados los casos de buena relación entre el presidente y el vice, ¿no? Todo parte porque se tiene que entender que es una relación de dos. Y el que más vocación tiene que ejercer para mantener esta buena relación es el presidente, dándole lugar al vicepresidente cuando se ausenta del país el presidente y dándole el poder y la confianza que se necesita. Pasa que por ahí se llega en estos cargos por acuerdos y a lo mejor después no se tiene toda la confianza necesaria para así transitar esto con una buena relación. A lo mejor lo que hay que cambiar es el sistema de primarias, donde se elija el presidente y después el presidente, para ir a la elección general, elija su compañero de fórmula. Pero si no, bueno, habría que cambiar la Constitución y decir que el vicepresidente, expresar en la misma que el vicepresidente sea elegido por los senadores conforme a la mayoría parlamentaria que se logre. Es interesante escuchar una propuesta de este tipo justamente de boca de un ex vicepresidente como Cobos, quien en carne propia experimentó los sinsabores de ese cargo. Antes de despedirnos, Leo, no quiero dejar de profundizar en algo que dijimos antes, que la figura del vicepresidente se origina en Estados Unidos, pero allá ese cargo no ha generado tantos conflictos como en nuestra región. Claro, ahí yo se lo pregunté a los constitucionalistas con los que hablé y bueno, la coincidencia es que bueno, hay una cultura política de apego a las instituciones y de culto a la institucionalidad en Estados Unidos que no tenemos acá en Latinoamérica. Y también allá es importante el papel que tienen las elecciones primarias de los partidos, lo que hablaba Cobos recién, ¿no? Allá no solo nominan al presidente, sino también al vicepresidente, que entonces es como que asume ese cargo con un respaldo político y una lealtad al partido, que no ocurre acá. Acá directamente es el líder partidario, el caudillo, ¿no?, que nombra a su vicepresidente con acuerdos que no muchas veces se blanquean y bueno, así surgen los problemas ni bien asumen. El caso de Ecuador es el más claro. Bueno, está claro que el contraste con nuestra región sigue siendo muy grande, al menos por ahora, ¿no? Y que lo de Ecuador no es una excepción entre los gobiernos latinoamericanos. Gracias, Leo, por tu participación en este episodio. Por nada, Mauricio, saludos. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.